Shalom, shalom, ubrajot, amados ajín, que nuestro Elohim Yahweh les bendiga grandemente. Todo alabado al Eterno que están con bien. Vamos a gozarnos hoy, vamos a estudiar la bendita palabra de nuestro Elohim, amén. Espero estés pasando una excelente noche, estés gozando allá en tu casa, porque viene pronto Shabbat, amén. Nos vamos a gozar, viene Shabbat. Les recuerdo, amados ajín, que pronto nosotros festejaremos aquí Rosh Chodesh. El Rosh Chodesh va a caer martes 31 de diciembre. Tú que estás en tu casa, conságrate, guarda la Kedushá. En el mundo hay muchas fiestas. Ahorita en el mundo hay muchas fiestas, lamentablemente en todos lados. Lo que es fiestas paganas, fiestas que no son de nuestro Elohim, están mal. Guárdate en Kedushá. No participes de nada que tiene que ver con el paganismo. Guárdate. Todos nosotros sabemos que lo que hoy festejan no es de Elohim. Ya lo tenemos muy claro. Y si tú no lo tienes claro y apenas estás guardando Torah, estas fiestas no son de Elohim. Así, la Navidad, el Año Nuevo, la Navidad, el Año Nuevo no son de Elohim. A ver, permítame. Aleluya. Ahora sí. La Navidad, les decía yo, y el Año Nuevo no son de Elohim. Todo esto no es algo que agrade a Elohim, son fiestas paganas. Por lo tanto, amados ajín, guardémonos en Kedushá, guardémonos en Kedushá, hagamos la voluntad de Elohim y no participemos de las obras de las tinieblas. Es muy claro, amados, tú lo ves con claridad. Lo único que ocasiona esto es drogas, alcohol, pleitos. Las personas después de todo esto no cambian. Después de todo esto no cambian, siguen igual. Amén. Entonces todo lo que es Torah, cumplir los mandamientos, te lleva a cambiar. Vamos a hacer tefilá, vamos a orar y vamos a dar este tema que vamos a ver los versos que han explicado mal o los han malentendido en la bendita palabra de Elohim. Lo vamos a dar esos temas, vamos a estar dándolos, amados ajín, porque nos han preguntado hermanos nuevecitos y queremos dar en la medida de lo posible la mayoría de los versos que vienen en la Biblia, de las cuales hoy muchos han usado, muchos han usado y los han mal entendido, los han eh, tergiversado, y no solamente eso, sino los han usado para lo malo. Tú puedes mirar, vea la historia, y el mismo Hitler usó la Biblia para él tener un fundamento para atacar a nuestro pueblo. Impresionante, ¿verdad? O sea que hasta dónde llega la maldad de una persona. Usar la Biblia para que se use en algo malo, para que tenga una base o un pretexto para poder atacar a otros. También hoy vemos muchos que enseñan lo contrario a la Biblia. Puedes ver por todos lados, pero bueno, vamos a hacer tefilá y empezamos, amén. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Beshem gadol Yahshua Mashiach. Toda alabada te damos, Abba, por este momento. Gracias porque eres bueno y tu compasión es grande. Danos entendimiento, ayúdanos a comprender tu palabra, por favor. Todo lo que hablemos sea conforme a tus mandamientos. Abba, te pedimos que toques a todas las personas que hoy están festejando estos días que no son agradables delante de ti. Redargúyeles, Abba Kadosh, que hagan Teshuvah. Oramos por ellos y por todas las personas que están en el mundo, Abba Kadosh. Te pedimos, Abba, Bebakashá, que tú seas el que restaure a Israel, que sigas restaurando a nuestro pueblo. Te lo pedimos en tu bendito nombre, Yahshua. Toda alabada te damos por mantenernos con salud. Toda alabada te damos porque aún estando en las naciones, tú nos sigues bendiciendo grandemente, Abba, y tú nos sigues restaurando.
bendito eres por siempre, Abacadosh. Y así decimos en Shema Israel, Abba, en tu nombre. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Llamaré a Yahweh mi Elohim con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Beshen Gadol Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Aleluya. Pues ahora sí, amados Ajín, vamos a empezar. Vamos a empezar esta enseñanza y vamos a empezar con algunas preguntas que tenemos aquí. Amén. Bueno, este tema no es ni para contender, ni en el sentido de para atacar o burlarse de alguien. No, simplemente vamos a leer lo que dice la Biblia. Amén. Y son versos de los cuales nos han preguntado. Por eso vamos a darlos de tal forma que nuestro fundamento siempre es la Torá. Amén. Entonces, primero tengo algunas preguntas, por ejemplo, porque esas preguntas tienen que ver de una persona que dice que los gentiles tienen que quedarse como gentiles, que los gentiles son diferentes a los judíos cuando creen en Mashiach, que cuando se cree en Mashiach, los gentiles se tienen que quedar así. Hay dos, están la iglesia y está Israel. Y los gentiles forman la iglesia, dicen ellos. Dividen como tal, amén. Y que todos los que creen en Mashiach ya no tienen que guardar las fiestas, ya no tienen que guardar la Torá, dicen que la ley ya pasó y ya no tienen que hacer nada de eso. Y por eso, el día de hoy, ciertamente vamos a estudiar lo que dice la Biblia. A lo mejor a ti te han dicho lo mismo, a lo mejor te han dicho a ti, no, es que ya no debemos guardar el día de reposo, eso era en el Antiguo Testamento, ya no debemos de guardar las fiestas, eso era en el Antiguo Testamento. Es que ustedes quieren, dicen las personas, es que ustedes quieren salvarse por medio de la ley, por eso ustedes quieren guardar la ley. La ley ya pasó, fue abolida, ya no sirve, muchas cosas dicen así, ¿verdad? Pero la realidad de todo eso, amados Sajín, la realidad de todo es que Yahweh, nuestro Elohim, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Siempre, amén. Si el hombre cambia, es porque es hombre, y ciertamente el hombre constantemente cambia, pero Elohim no cambia. Elohim es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que mandó desde el principio, el hombre lo transgredió y por eso está mal. Pero si el hombre regresa a obedecer lo que es desde un principio, tendrá bendición. Porque a eso nos está llevando Yahshua Mashiach. Amén. Bueno, miren, una pregunta que puse aquí para empezar, ir reflexionando. Un gentil, un gentil puede guardar Shabbat. Un gentil puede guardar Shabbat. No, los gentiles ya no deben guardar Shabbat. Sí pueden, pero ya no deben. Ah, bueno, ¿qué es lo que dice la escritura? ¿Puede guardar Shabbat un gentil? Tú puedes ver por todos lados que la escritura dice que sí, pero el verso más claro que a veces damos aquí, lo voy a volver a dar. Ese tema lo estoy dando porque he considerado que muchos de nosotros ya sabemos un poco de Torah, ya entendemos, pero muchos de nuestros hermanos que apenas empiezan tienen luchas, luchas porque han salido de religiones donde sus familiares, donde sus hermanos, donde sus vecinos constantemente los atacan, constantemente se burlan, constantemente tratan de, de que ellos regresen a la religión, a guardar su religión, el paganismo, idolatría y muchas cosas más. Pero por eso el motivo, por amor a esas almas, vamos a dar estas explicaciones, amén, lo que dice la Biblia, amén.
Isaías 56, 1. Entonces, un gentil puede guardar Shabbat, debe guardar Shabbat. Bueno, puedes encontrar muchos versos más, pero me gusta mucho este porque este lo dice Yahweh mismo. Y Yahweh mismo le dice al extranjero, al gentil, guarda mi día de reposo. No viniste a este mundo a obedecer a una persona, a un hombre, porque si lo haces así vas a fallar. Tú y yo hemos venido a este mundo y nos acercamos a los mandamientos para eso, para obedecer a nuestro Elohim, a Yahshua HaMashiach, nada más. Si un hombre te dice, no guardes el Shabbat, ve lo que dice la Biblia. Tienes dos, obedezco lo que dice Elohim, obedezco lo que dice el hombre. Dice así, Isaías 56:1. Así dijo Yahweh, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Muy dichoso el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de Shabbat, reposo, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo, me apartará Yahweh de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco, porque así dijo Yahweh a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, Shabbat, para no profanarlo y abracen mi pacto. Y ahí donde dice, yo los llevaré a mi casa de oración y así. Ya tú lo puedes seguir leyendo. Bueno, entonces hay muchos versos donde indican que un extranjero puede guardar Shabbat, sí, convertirse al Todopoderoso y guardar los mandamientos, sí, sí hay. Entonces, si alguien te llega a decir hoy, estás mal porque el Shabbat ya pasó, aquí es una profecía inclusive para el presente, para el futuro. Entonces, es algo muy hermoso. No sientas miedo, no sientas desánimo de que alguien te llegue a decir, tú estás guardando el Shabbat y estás mal. Si te dicen así, dile, miren, yo obedezco lo que dice mi Elohim y imito, yo imito lo que veo en mi Mashiach. Él guardó Shabbat, yo lo hago. Punto. Porque él es el modelo a seguir. Un gentil puede, otra pregunta, ¿un gentil puede guardar las fiestas? Entonces, cuando digo un gentil, es para que lo entiendan. Pero en realidad, cuando venimos a Yahshua HaMashiach, el que era gentil debe dejar de ser gentil y pasa a ser pueblo de Israel. Eso viene en Efesios 2:12. Amén. Entonces, todo aquel que ha creído en Yahshua HaMashiach, aun cuando era gentil, pasa a ser ciudadano de Israel y por eso todo aquel que cree en Mashiach puede guardar los mandamientos. Entonces ya no te sigas diciendo, si tú crees en Mashiach, ya no te digas, soy gentil, porque la palabra gentil significa pagano. La palabra gentil, en realidad, Elohim no quiere como tal que nosotros nos consideremos así, gentil, porque Yahshua dice, si no obedece, llámalo, habla con él, dice, si tu hermano pega contra ti, habla con él, y si no, lleva testigos, y si no, exponlo con los ancianos en la quejilá, y si no quiere obedecer, tenlo por gentil y publicano. Entonces, gentil quiere decir una persona que no quiere nada, que quiere seguir viviendo en el paganismo. Entonces, si un gentil ama a Yahweh, que se convierte en Elohim, empieza ciertamente a ser pueblo de Israel, empieza a cumplir los mandamientos. Pero miren, vamos a ver un, un gentil, así para que lo entendamos.
puede guardar las fiestas. Aún así, mire, dice, vamos a números 9:13. Números 13, 9, perdón. Números 9, verso 13. Está mal que guarde las fiestas. Tú crees en Mashiach, pero te consideran allá afuera, no, tú eres gentil, y te acusan de que no debes de guardar las fiestas. Pero ¿qué dice la escritura? Miren, dice así: mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar Pesaj, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Yahweh, el tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare Pesaj a Yahweh conforme a la costumbre o la instrucción de Pesaj y conforme a sus instrucciones, sus leyes, la celebrará. Un mismo estatuto tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. Aquí dice un mismo, lo vas a encontrar mejor en tu Biblia como un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural. Eso viene en Números 9, 13 y 14. Amén. Amén. Ya vamos a ver que es claro que un extranjero aquí en el antiguo pacto podía guardar las fiestas. No era impedimento. En realidad las fiestas y la Torá, Yahweh no la dio solamente para Israel. No, es que nada más para Israel, para todo aquel que se quiera acercar al Elohim de Israel, todos pueden festejar las fiestas. Y ahorita lo vamos a ver. Miren, vamos al Brit Hadashah, primera carta de Corintios 5, 8. Todo aquel que cree en Mashiach puede guardar las fiestas, aunque dicen muchos, es que tú eres gentil. Miren, ¿qué dice la escritura? Aquí Corintios eran gentiles que se convirtieron a Mashiach. Amén. Gentiles que se convirtieron a Mashiach y pasaron a ser pueblo de Israel. Pero vamos a poner así, Corintios dice así: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Eso lo puedes ver aquí desde el 7. Miren, voy a leer desde el 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestro Pesaj, que es Mashiach, porque Mashiach murió en Pesaj. Amén. Él fue el cordero de Pesaj. Dice, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, Pesaj cae el día 14 del mes hebreo a las 3 de la tarde. Exactamente, allí se llevaba a cabo el sacrificio de Pesaj. Y por eso dice, el sacrificio de Pesaj ya. Entonces y la cena de Pesaj se lleva a cabo al iniciar el día 15. Entonces aquí está hablando Shaul al inicio del día 15, cuando iban a tomar la cena con panes sin levadura, dice, así que celebremos la fiesta dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así es. Entonces, no tendría nada que decir aquí Shaul a los gentiles, como dicen muchos, los corintios son gentiles, dice. No tendría nada que decirles si a ellos no les correspondería la fiesta. Entonces, ¿podían guardar las fiestas? ¿Guardaban las fiestas? Sí, los corintios guardaban las fiestas. Guardaban las fiestas, aquí está la fiesta de Pesaj y hay otras fiestas más, pero bueno. También apenas vimos esta cita, miren, vamos a Zacarías 14, 16. No solamente
lo dice en la Torá, no solamente lo dice el Brit Hadashah, Shaul, sino Yahweh mismo exhorta a todas las naciones que guarden las fiestas. Todas las naciones que se conviertan en Elohim y que guarden las fiestas. Entonces, si tú hoy estás en una religión X donde dicen que no hay que guardar las fiestas, bueno, algún día, si de verdad te arrepientes de corazón y si el Eterno en su inmensa bondad, porque dice que dejará vivos a muchos de las naciones, y si tú quedares vivo, que dices, no, yo soy extranjero, y te dejara vivo, oirás palabra de Elohim en ese entonces que te diga esto. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año, subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de Sukkot. Entonces, a festejar la fiesta de Sukkot. Por lo tanto, entendemos que aquí Elohim mismo dice a las naciones que quedaran vivos. ¿Por qué van a quedar vivos? Porque el Eterno tiene compasión, y apenas vimos el libro de Génesis capítulo 10 y ahí explicamos que esto es una profecía que Yahweh cumplió referente también a los hijos de Set, perdón, de Jafet, amén. Lo puedes ver en este canal, está Bereshit, Génesis capítulo 10, ahí hablamos de Nimrod, ahí hablamos de las 70 naciones, ahí hablamos de cómo se dividió el mundo en tres, en Jafet, Cam y Set. ¿Dónde están? Perdón, Jafet, Cam y Sem, amén. Cómo se dividió el mundo. Hablamos varios puntos muy importantes. Entonces, aquí Yahweh mismo dice a las naciones, van ustedes a festejar Sukkot y tienen que subir. Y si no lo hacen, vendrá plaga. Bueno, otra pregunta. Aquel gentil que cree en Mashiach y pasó a ser hijo de Israel, ciertamente, pero que cree en Mashiach, ¿puede circuncidarse? ¿Está bien? ¿Está mal que se circuncide? No, es que no se puede circuncidar. Ya no, la circuncisión ya pasó. Dicen así muchos, la circuncisión ya no. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Elohim, no lo que dicen las personas. Vamos a Éxodo 12:43. Recuerden, Elohim no cambia. Es el mismo de ayer, hoy y siempre. Amén. Y si te dice que un mandamiento es para tu bendición, es porque es así. No vas a volver a escuchar que te diga, hijo, el mandamiento que te di antes, que era de bendición, pues ahora pues está mal, me equivoqué. No existe eso. Él es perfecto. Amén. Miren, Éxodo 12:43. Dice así, y Yahweh dijo a Moshe y a Aarón, esta es la ordenanza de Pesaj. Ningún extraño comerá de ella. Ningún extraño. La palabra extraño viene del hebreo que significa algún pagano, extranjero, un extranjero que quiere vivir todavía adorando sus ídolos o en su cultura pagana. Es lo que quiere decir un extranjero. Un extranjero que también es temporal, que nada más está por un rato y se va. Por ejemplo, podemos ver adelante también la palabra extranjero, quiere decir un extranjero que es nada más está por un tiempo, pero aquí habla de un extraño, refiere más a un pagano, a una persona que es idólatra. Sigamos leyendo en el 44. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado.
El extranjero y el jornalero no comerán de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Entonces, ¿por qué comparan el jornalero y el extranjero? Porque ese extranjero es un extranjero que nada más llega de visita y se va. No está, nada más está por un tiempo. Como el jornalero nada más llega a trabajar y se va. Entonces, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. Pero después dice en el 48, mas si algún extranjero, la palabra extranjero aquí es ger, es diferente a los otros. Ger, que quiere decir, mas si algún extranjero morare, porque es un extranjero que vive contigo y quisiere celebrar Pesaj para Yahweh, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. ¿Puede circuncidarse entonces uno que ha creído en Yahweh, ha creído en Yahshua HaMashiach y era gentil? Sí puede circuncidarse. Yahweh lo dice. Para festejar la fiesta, tiene que circuncidarse. Y dicen muchos, es que la circuncisión ya pasó. Bueno, Elohim Yahweh lo dice aquí. Yo no puedo ir en contra de lo que él dice. Si muchos no lo entienden, no comprenden las palabras que dice Shaul, y por esa causa dicen que no, que la circuncisión ya pasó, que ya no hay que circuncidarse. Miren, una cosa sí hay que entender, la circuncisión no es obligatoria. No podemos andar obligando a las personas que se circunciden, porque aquí dice aquí, mire, por ejemplo, cuando habla de la fiesta, mas si algún extranjero morare contigo, está contigo, y quisiere, o sea que de él quisiere celebrar Pesaj para Yahweh, o sea que no quisiera celebrar fiesta nada más porque pues quiere estar con los amigos o porque quiere juntarse con los demás. No, no, no. Dice, dice aquí, quisiere celebrar Pesaj para Yahweh, porque ama a Yahweh, porque está entregado a Yahweh, porque está entregado a Elohim, porque le ama. Séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Por lo tanto, entendemos con claridad que la escritura dice que Yahweh mismo enseña que sí puede, amén, un extranjero sí puede circuncidarse, siempre y cuando, número uno, aquí da cómo debe de ser. Tiene que ser alguien que va a permanecer como hijo de Israel, va a permanecer con Yahweh. Un, uno que ya está decidido vivir como un hijo de Israel. Uno que ya está decidido no moverse, uno que ya ama a Yahweh y que no se va a apartar. Entonces, sí puede comer Pesaj, tomar Pesaj y circuncidarse, sí puede, porque ya está decidido. Entonces, Elohim no le está prohibiendo eso. ¿Por qué si Elohim no prohíbe eso, por qué un hombre va a prohibir? Elohim no lo prohíbe, pero da condiciones. Vamos a ver, mire, un ejemplo claro, lo vamos a ver aquí en Ruth, el libro de Ruth 1. Y ahorita entramos a algunos versos de la Biblia. Ruth 1, verso 12 al 18. Aquí está una conversión muy bonita, pero si vamos leyendo despacio, nos daremos cuenta que esa conversión es conforme a la voluntad de Elohim. Dice así la escritura, aquí está hablando Noemí: volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, dice, aunque dijese, esperanza tengo
y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijo, ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Yahweh ha salido contra mí. Y dice aquí, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. ¿A qué? A su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim mi Elohim. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Yahweh, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces la otra decidió regresarse no solamente a vivir con su gente, sino a sus ídolos. Mas Ruth dijo, yo permaneceré como hija de Israel y yo obedeceré a Elohim. Entonces, y porque se tomó de Elohim y obedeció los mandamientos siendo moabita, y tú sabes lo que habla la Biblia sobre los moabitas, Elohim la bendijo grandemente. De ella viene Mashiach. No solamente Yahweh no le impide a un gentil que obedezca la Torá, las fiestas, no le impide, sino también tienen la oportunidad de que por medio de ellos, imagínense, como mujer, en este caso, viniera Mashiach. ¿Hasta dónde Elohim no desecha a aquellos que le aman? Entonces, Ruth no solamente era moabita, era extranjera, pero podemos ver que Yahweh, bendito es el Todopoderoso, la aceptó y por medio de ella viene Mashiach. Entonces, ¿cómo hoy vas a impedir tú o cómo yo voy a impedir a aquellos que aman a Elohim guardar los mandamientos? No podemos, al contrario. Miren, vamos ahora a ver algunos puntos aquí. Quise dar estos puntos o estas preguntas porque no hay impedimento para una persona que era gentil y creyó en Yahshua Mashiach. No hay impedimento. Si quiere guardar la Torá, guardar los mandamientos, no hay impedimento, porque ya creyó en Mashiach, es salvo. Yahshua HaMashiach lo salvó, lo rescató para caminar en sus mandamientos. Porque la ley, como muchos así le conocen, la Torá de Yahweh, no se ha dado para que las personas se salven, sino se ha dado para que se mantengan en la salvación. Se mantengan en la salvación, es así. Porque si el Eterno te salvó, es para caminar en justicia y en verdad. Y si tú no guardas los mandamientos, tú quieres vivir como los paganos. Vamos a ver un punto importante aquí. Vamos a Corintios, 1 Corintios 9:20. Este verso apenas me hicieron esta pregunta y por eso dije, voy a explicar varios versos y Yahweh los bendiga grandemente a Jin, a Hayot, que Yahweh les bendiga, porque sus preguntas para nosotros son muy importantes, muy importantes. Entonces, las preguntas que nos hacen o nos mandan por WhatsApp, haremos todo lo posible para ir contestándolas. Amén. Primera carta de Corintios 9:20. Esta es la primera cita que vamos a ver en los versos mal entendidos. Amén. Primera de Corintios 9, verso 20.
Primera de Corintios 9, verso 20, dice así: me he hecho a los Yehudim, a los judíos, como judío, para ganar a los judíos, dice esta traducción, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Lo estoy leyendo en esta versión de la Biblia para que entendamos, o para lo que los que escuchan y leen su Biblia lo entiendan mejor. Amén. Dice, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, dice. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Elohim, sino bajo la ley de Mashiach, para ganar a los que están sin ley. Ahora vamos a leerlo de esta forma. Me he hecho a los Yehudim, a los judíos, como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos, dice, a la Torá, aunque yo no esté sujeto a la Torá. Aquí está hablando, número uno, dice, me he hecho a los judíos como judío. Sabemos que ya Shaul era judío, que vivía, era de la casa de Judá en ese entonces, era judío. Entonces, ¿cómo se va a hacer judío? ¿Cómo se va a hacer judío si ya era judío? Dice, me he hecho a los judíos como judío. Está hablando como si él fuera gentil, pero no es así. Está diciendo, me he hecho judío como judío, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la Torah. Sujetos a la Torah, amados Ajim, recuerden que habían dos Torot, Torah oral, tradiciones y mandamientos, y Torah escrita, la Torah que Yahweh dio a Moshe. Aunque yo no esté sujeto a la Torah. Entonces está hablando a judíos que no habían creído en quién, en Yahshua HaMashiach. Por eso dice, me he acercado para compartirles a los que no creen en Yahshua HaMashiach. Y yo, como si estuviera yo sujeto a esa Torah o a esa ley que ellos llevan, para ganar a los que están sujetos a la Torah, o sea que no han recibido, no han creído en Mashiach, porque la Torah que se llevaba en ese entonces tenía muchas tradiciones. Ustedes ya lo saben, ciertamente, pero dice en el 21, a los que están sin Torah, como si yo estuviera sin Torah, no estando yo sin Torah de Elohim, sino bajo la Torah de Mashiach, para ganar a los que están sin Torah. Bueno, aquí podemos ver que la escritura es muy clara. Shaul era judío. Decíamos, ¿cómo se va a ser judío? Él era judí. Él habla de aquellos que todavía no aceptaban a Mashiach, de los que estaban sujetos todavía a tradiciones y todavía esperaban que viniera un Mashiach. Muchos dicen que los fariseos obedecían solo la Torá de Moshe, porque a veces cuando les decimos esto decían, no, los judíos de ese entonces nada más obedecían la Torá de Moshe, de Moisés, dice, pero no es así. Sin embargo, los fariseos en ese entonces tenían por más importante las tradiciones y los mandamientos. Miren, vamos a Juan 7:19. Juan 7, verso 19. Aquí está diciendo Shaul que se metió entre los Yehudim que no conocían a Yahshua Mashiach y allí entró con ellos con el propósito de compartirles de Mashiach, que creyeran en Yahshua. Pero, ¿quiénes eran aquellos que no creían en Yahshua Mashiach y que estaban bajo una Torah? ¿Cuál Torah era? ¿Qué guardaban? Miren, aquí dice Juan 7:19. Dice estas palabras. No os dio Moshe
la Torá. Dice, no os dio Moshe la Torá y ninguno de vosotros cumple la Torá. ¿Por qué procuráis matarme? Dice, ninguno de vosotros cumple la Torá. Entonces, ¿a qué se refiere? Si ellos hubieran estudiado solamente la Torá, sin, sin cumplir, sin meter mandamientos que no vienen en la Torá, porque le daban más importancia a las tradiciones, hubieran reconocido a Mashiach, porque quien estudia y cumple Torá reconoce a Mashiach. Miren, vamos a Juan 5:46. 5, verso 46. 5:46 dice así. 5:46. Porque si creyereis a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Entonces, porque si creyereis a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Entonces, Shaul está hablando a ellos, con los que no creían en Mashiach. Amén. Él ahora, así como Yahshua Mashiach les compartió, ahora Shaul les estaba compartiendo también a ellos. Me hice a ellos, dice, como judío, me metí entre ellos como los que no creen en Mashiach, me metí con ellos, como los que guardan tradiciones, me hice a ellos para que pudiera yo ministrarles. Pero miren, vamos a ver, dice Juan, vamos a Juan 1:47. Juan 1:47. Juan 1:47. Miren, si ellos creyeran en la Torah, si ellos obedecieran Torah, si hubieran seguido fielmente la Torah, hubieran reconocido a Mashiach. Pero miren lo que dice aquí en Juan 1:47. Dice así: cuando Yahshua vino a Natanael, que se le acercaba, dice, cuando Yahshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Por qué le dijo así a Natanael? Un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él reconocieron, le llamaron y reconocieron a Mashiach. Pero miren, vamos atrás, allí en el 45, 1:45 de Juan, dice así: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá. Entonces, ¿cómo reconocieron a Mashiach? ¿Cómo reconocieron a Mashiach? ¿O cómo se reconoce a Mashiach? Ajot, ¿cómo se reconoce a Mashiach? Dice que se reconoce de esta forma. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá, así como los profetas, a Yahshua, el hijo de José, de Nazaret. Entonces entendemos que por eso Yahshua les dijo: Natanael, un verdadero israelita en quien no hay engaño, porque Natanael y Felipe esperaban a Mashiach, pero ellos miraban lo que decía la Torá, no lo que decía la tradición, lo que decía la Torá. La importancia de que tú puedas leer la Torá para comprender si verdaderamente estás siguiendo al Mesías verdadero o estás siguiendo a un Mesías falso. Es importante que entendamos. Entonces, hoy en día muchos siguen a un Mesías falso. Hoy muchos siguen a un Mesías falso. Mira, ve, estas fiestas que tú ves que están pasando, Navidad, Año Nuevo, inclusive Día de Muertos y muchas fiestas más, ¿quién se las manda? Ellos dicen que se las manda su religión
y su religión obedece al Mesías, dicen ellos. ¿Cuál Mesías? Por eso les digo que es importante que entendamos lo que dice la Biblia, porque la gente ya no quiere leer la Biblia, ya no le importa, ya está viviendo en su religión y ya no quiere moverse de ahí. No importa que le lleves la Biblia, no importa, ellos quieren obedecer su religión, así como hizo Orfa. Ruth obedeció y la otra se volvió a sus ídolos. Entonces, muchos hoy en día siguen un Mesías falso, porque no obedecen la Torá, no quieren cumplir los mandamientos. En ese entonces, amados aquí, ellos, los fariseos y muchos en ese entonces, daban más importancia a las tradiciones que a lo que decía realmente la Torá. No todos, no vamos a decir que todos los fariseos ni nada de eso, porque algunos se convirtieron, pero quiero decir que le daban más importancia a las tradiciones. Miren, vamos a ver Juan 5, Juan 5, verso 45, Juan 5, verso 40, 45 y 46. Dice así, le daban más importancia, amados aquí. Tú no debes dar más importancia a la tradición, sino primero la Biblia, primero la Biblia. Hoy le dan más importancia a la tradición, mire lo que están haciendo en el mundo. ¿Le dan importancia a la tradición? Sí. Lamentablemente hoy también algunos están festejando a la par con estas fiestas, ¿verdad? Y guardan supuestamente Torah. Hay que tener cuidado, amén. Bueno, miren, vamos allí a Juan 5, 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Abba. Hay quien os acusa, Moshe, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Porque de mí, dice, escribió él. Es lo que leímos atrás. Entonces, hay quien los acusa, Moshe. Creyereis viene del hebreo emuná, lo tradujeron al griego pistis, que quiere decir, emuná quiere decir fe. Si creyeres, si tuvieras fe, fe, creer, confiar y obedecer. Pero no. Ahora vamos a, a la pregunta que dicen hoy en día. Sí hay que guardar la ley, dicen ellos, pero la ley que hay que guardar es la ley de Cristo. Porque aquí tú dices que Shaul dice, yo guardo la ley, dice, guardo la Torá de Mashiach. Y entonces hoy dicen, es que la ley de Cristo es otra, dice. Pero vamos a ver cuál es la Torá de Mashiach. ¿Cuál es la Torá de Mashiach? Vamos a Santiago, Jacob 1:22. Santiago 1, verso 22. Dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será muy dichoso en lo que hace. Entonces, esto va, apúntalo nada más, apunta allí. Esa es la Torá de Mashiach. ¿Y de qué está hablando Jacob?
o Santiago. ¿De qué está hablando? Está hablando de Josué 1:7. Josué 1:7. Y ahí habla de guardar la Torá. Mire, vamos a leerlo porque para que quede en esta grabación. Amén. Josué 1, verso 7. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torá de mi siervo Moshe. Dice que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Te irá bien. Serás que muy dichoso. Serás muy dichoso. Y tú lo puedes seguir leyendo, te irá bien. Entonces, por eso dijo Jacob, si tú obedeces, eres hacedor de la Torah, serás muy dichoso en lo que hagas. Por eso dijo, porque esa es la Torah que Yahweh dio. La otra, que es la Torah oral o Torah ley, donde vienen infinidad de tradiciones, esa nosotros no estamos obligados a obedecerla. Tú no estás obligado a guardar tradiciones. La ley de tradiciones no estás obligado. Lo que tú y yo debemos obedecer son los mandamientos de Elohim, la Torah, para que todo nos salga bien, nos irá bien. Entonces, la Torah de Mashiach es la que los fariseos rechazaban. La Torah de Mashiach es la Torah que los fariseos rechazaban. Amén. Ellos rechazaban, es la Torah que Yahshua les dijo. Ustedes no creen lo que dice Moisés, no creen a Moshe. Entonces, la Torah de Moshe es la Torah que los fariseos como tal rechazaban o la tenían abajo de las tradiciones. Era más importante la tradición que la misma Torah de Moshe. Eso lo dice Yahshua, eso lo dice Mashiach, que no Moshe, no Moshe les dio la Torah y ni uno de ustedes la cumple. Es lo que dice. Esta misma Torah es la que hoy muchas religiones rechazan y por eso siguen a un Mesías falso y que les enseña mandamientos falsos. Hoy podemos ver que dicen en nombre de un Mesías, guardan la Navidad, Año Nuevo, Día de Muertos, el domingo, un nombre griego, guardan en ese nombre, guardan muchas fiestas que no vienen en la Biblia. Inclusive, en ese nombre que ellos pusieron, persiguieron a nuestro pueblo Israel. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque no quieren obedecer lo que dice la Torah. Y como no leen la Torah, no saben y no pueden identificar al verdadero Mashiach. Las religiones, los dirigentes lo hacen a propósito. Porque tú puedes entrar en el lugar o no es necesario que entres. Hay muchos videos donde está la sede o así del cristianismo, que es el catolicismo como tal, y tú puedes entrar. No es algo privado, no es algo que no lo sepa la gente, y tú puedes entrar allí y vas a ver muchas esculturas. Si quieres, entra a internet y pon un video del Vaticano y entras, esculturas de desnudos, desnudos, lujuria, ángeles, supuestamente ellos hacen muñecos ahí deformes y mal, y así. Y la escritura reprueba todo eso. No les importa, o sea que es algo común para ellos. Para nosotros no, amados aquí. Para nosotros eso no es correcto. Pero todo eso lo hacen diciendo que ellos tienen al Mesías. Pero tú sabes que eso es mentira. Yahshua HaMashiach jamás enseñó eso, jamás. Y jamás nos enseñó ese tipo de abominaciones. O que él mismo saliera desnudo. Nunca. Hasta Kefas, hasta Pedro. Hay un pasaje muy hermoso donde Pedro
cuando resucitó Mashiach, estaba en la barca, estaba en la barca arriba, lanzando la red y no tenía su camisa. Hace ver que no tenía camisa. Posiblemente tenía camiseta o a lo mejor sin camisa, pero vio a lo lejos y reconoció a Mashiach. Y dice que se puso su camisa, se lanzó al mar para ir a encontrar a Mashiach. ¿Cómo? Se puso su camisa y se lanzó al mar, afuera, sin camisa y adentro del agua con camisa. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿por qué? Porque se acercó a Mashiach. Entonces, es importante que entendamos que la Torah nos enseña el recato. Por eso muchas religiones siguen a un Mesías falso, porque el que, el que nos enseña o la que nos enseña el verdadero Mesías es la Torah. La Torah nos enseña al verdadero Mesías. Entonces, la Torah de Mashiach es la Torah que Yahweh dio a Moshe. Es la Torah de Mashiach. Y es considerada también la Torah de vida. La Torah de vida. Y Shaul le llama justa, buena y santa. La Torah que se dio en el monte Sinaí es considerada la Torah de vida. Vida. Porque es Yahshua Mashiach, la Torah viviente. Y si quieren, miren, no tengo esta cita aquí, pero vamos a Hechos. Hechos. Vamos a ver aquí. Es Hechos 7. A ver, permítame aquí. A ver, vamos aquí. Hechos está en 7. A ver, déjeme corroborar. Sí, 7:38. 7:38. Miren, esta es la Torah de Mashiach, no otra. Dice, este es aquel Moshe que estuvo en la congregación, en el desierto, con el Malach que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. ¿Qué recibió la Torah? Se le considera como palabras de vida, la Torah de vida. Esa es la Torah de nuestro Mashiach, porque esa es la Torah que puso en la mente y en el corazón. Eso viene en Jeremías 31:33. Pero ahora vamos a 2 de Corintios 3:14. 3:14. Entonces, hasta el día de hoy muchos leen la Torah y no la entienden, porque solo leen y no obedecen. Pero cuando se conviertan verdaderamente a Mashiach, dejando su pecado, entonces podrán ver claramente que la Torah de Mashiach, se van a dar cuenta que la Torah de Mashiach es la que siempre estuvieron rechazando, lamentablemente. Y aquí está escrito, miren, 2 de Corintios 3:14 dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Mashiach es quitado. Y aún cuando dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moshe, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Adón, el velo se quitará. Porque el Adón es el Ruach, y donde está el Ruach del Adón, allí hay libertad. El Ruach HaKodesh es el que nos da esa libertad, porque Él nos guía a toda verdad. Y la Torah es la verdad. Tu justicia es justicia eterna y tu Torah la verdad. Por lo tanto, no pueden ver la Torah. Y como no pueden entender la Torah, siguen a un Mesías falso. Pero cuando de verdad se arrepientan del corazón, se entreguen a Mashiach, dejen el pecado, obedezcan los mandamientos, entonces se darán cuenta que la única Torah, los únicos mandamientos que debemos cumplir son aquellos que descendieron del cielo. Y esa es la Torah.
Y Yahshua Mashiach es la Torah viviente porque no transgredió nada de la Torah. Él cumplió tal cual la Torah porque es la Torah viviente. Y es lo que nos enseñó. Entonces, la Torah de Mashiach es la misma Torah que Yahweh dio, Yahshua Mashiach dio a Moshe. Y es considerada la Torah de vida. Y aquí en Corintios lo dice, que solamente cuando creemos en Mashiach, Él nos liberta para que podamos entender esa bendita Torah. Y cuando la entendemos, claro está que por eso es que estamos cumpliendo los mandamientos. Tenemos temor y amamos su palabra. Obedecemos, porque obedeciendo la palabra de Elohim, nos apartamos del mundo. Elohim hace distinción entre la luz y las tinieblas. Las tinieblas a un lado y la luz aquí. Ahorita no tenemos nada que hacer en las tinieblas. Somos hijos de luz, entonces así comportémonos. Amén. Vamos a otro punto. Marcos 7:21. Perdón, 7:1. Como número 2, Marcos 7:1. Marcos 7:1. Este verso también nos lo han preguntado. Dice así: se juntaron a Yahshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Yahshua comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Entonces está diciendo que los discípulos no se habían lavado las manos conforme a la tradición de los ancianos. Amén. No quiere decir aquí que no se habían lavado las manos nada más así, sino que ellos decían que si no se lavaban las manos conforme a la costumbre de ellos, las manos no estaban aptas, no estaban limpias, no estaban consagradas. Pero vamos a seguir adelante. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas, impuras, manos impuras? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, porque está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Elohim, entonces, ¿dónde dice que Yahshua dijo que ya no la Torah? Al contrario, dice, porque dejando el mandamiento de Elohim, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Elohim para guardar vuestra tradición. Porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. Por lo tanto, los que enseñamos Torah no podemos prohibir a nadie que vea a su papá o a su mamá. Si tú tienes un mandamiento donde te dicen no veas a tu papá, no veas a tu mamá, y tú obedeces eso, bueno, tú estás obedeciendo al hombre, no a Elohim, porque Elohim aquí dice algo muy claro. Yahshua HaMashiach dice algo muy claro, porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga uno, dice, un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Elohim, todo aquello con que pudiera ayudarte. No te puedo ayudar. Entonces, Yahshua se enojaba. Tenían que ir a ver a su papá, a su mamá,
en momentos de necesidades tenían que apoyar, ahí estaban, y apoyarles, pues su mamá, su papá. Si alguien te dice, no veas a tu papá, a tu mamá, tú obedece la Torá, obedece la Biblia. Si tu mamá no guarda Torá, no guarda mandamientos, a ti te corresponde ir y ver si hay alguna necesidad. No, no participar. No te digo que participes con tu papá o con tu mamá si está haciendo algo malo y no cree en la Torá. Más bien digo, está enferma, está pasando algo, hay una necesidad, inclusive poder llevar una despensa, algo, es tu mamá, punto. Hasta ahí. No, no digo que participes de los pecados, no, amén. Pero si alguien te dice no vayas, bueno, está todavía llevando a cabo esta persona un mandamiento que llevaban en ese entonces los fariseos, amén. Y nosotros no guardamos mandamientos de hombres, vamos a guardar lo que dice la Torah. Dice el 12, y no les dejáis hacer más por su padre o por su madre, ¿ven? No les dejas hacer, les prohíbes. Les prohibían acercarse a sus padres, increíble, ¿verdad? Invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, dice en el 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera, dice, todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Entonces aquí hay un dilema y un mandamiento mal interpretado, o mejor dicho, un verso mal interpretado. Dicen, aquí está diciendo, Mashiach dice que podemos comer todo tipo de alimentos, todo tipo de animales. Y ya podemos comer, dice la gente, el cerdo. Ya podemos comer animales inmundos. No está diciendo eso Yahshua Mashiach. Está diciendo aquí en el 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Quiere decir que ciertamente se fijaban más los fariseos en las tradiciones que tenían, lamentablemente, en lavarse bien las manos. Y decía, bueno, aunque no se lavaran perfectamente bien las manos, eso no les va a contaminar su alma, porque eso sale a la letrina. Pero está hablando de alimentos que ya de por sí eran limpios, porque los fariseos y todos los que estaban ahí eran judíos y todos comían alimentos permitidos por la Torá, alimentos kosher. En la mesa habían animales, a lo mejor comida hecha de animales, a lo mejor una vaca, de la res, cabra, eh, animales que la Torá permitía comer, que mandaba que pudiéramos comer. No quiere decir que Yahshua HaMashiach y sus discípulos llegaron en ese momento, ellos venían cargando carnitas o cerdo y pusieron en la mesa. Eso no tiene nada que ver. Está diciendo que llegaron a la mesa, iban a comer, todos los alimentos que estaban en la mesa eran limpios, porque la Torah lo marca, pero los fariseos decían, los detenían, no. Ustedes tienen que purificarse primero para que sea apto. ¿Cómo? Si los alimentos ya son limpios. Entonces por eso termina diciendo Yahshua Mashiach. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Quiere decir, diciendo Yahshua Mashiach, ya no hay necesidad de purificarse. Ya no hay necesidad de hacer tantas purificaciones, lavados, para que sean aptos.
los alimentos de por sí son limpios, no por las muchas abluciones o sus rituales, sino ya son limpios porque la Torá dice que son limpios. Por lo tanto, los alimentos ya son limpios. Por eso dice, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Todos los alimentos son limpios. Aunque la tradición dice que no puedas comer hasta que te purifiques, es una mentira. No, no puedes comer hasta que te purifiques, te limpies, te laves las manos, como los ancianos dicen. Tú pasas a comer, esos alimentos que están ahí son limpios. Punto. ¿Por qué? Porque son kosher. Eso es a lo que se refiere. No dice que podía comer de todo, sino que los fariseos, aún los animales, los alimentos permitidos por la Torá, no comían, sino primero se lavaban varias veces las manos. Eso es lo que dice aquí. Aún los alimentos que permitían la Torá no lo comían, porque decían ellos, tenían que lavarse muchas veces para poder comer de ellos. Pero como tal, Yahshua dice, los alimentos ya son limpios y no hay necesidad de de tantos lavados, de tantas purificaciones, de tantas abluciones. No hay necesidad. Amén. Y lo podemos ver esto con claridad. Por ejemplo, vamos a Hechos 10. Hechos 10. Voy a leer el verso 9. Hechos 10:9. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, Kefas, subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino una éxtasis y vio el cielo abierto y que descendían algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro, Kefas, dijo: Adón, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. En el relato que vimos de Marcos 7, allí estaban sus discípulos, estaban todos, incluyendo Pedro. Si Yahshua Mashiach les hubiera dicho, ya pueden comer cerdo y todo animal inmundo, entonces, ¿por qué Pedro aquí en Hechos 10:14 está diciendo claramente, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás? Entonces, eso quiere decir que Pedro nunca entendió que Yahshua le estaba diciendo que comieran cosa inmunda. Nunca entendió eso. No se trataba de eso. Aquí nos los confirma Pedro. Y en esta visión, que también es otro punto que lo voy a dar, donde dice muchos que también por medio de esta visión ya se puede comer todo tipo de animal inmundo, es una mentira. Porque dice así, miren. Entonces Pedro dijo: Adón, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro, Kefas, estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales dice, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Preguntaban, ¿por quién? Por Simón, por Kefas. Este capítulo 10 vamos a estudiarlo de esta forma. Del 10 al 2, el 10:2 dice así, miren, capítulo 10, verso 2. Dice así: piadoso y temeroso de Elohim con toda su casa, y que hacía muchas ofrendas al pueblo y oraba a Elohim siempre. Está hablando de Cornelio.
Entonces Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Yahweh, para empezar, y que era un varón convertido, un judío que se convertido, vamos a ponerlo así, se convirtió, pero era todavía un gentil considerado en el pueblo piadoso que amaba los mandamientos, nada más, y que se le permitía ciertas cosas, pero todavía no. Miren, vamos a ver. Como número dos, podemos leer, son versos claves, Hechos 10, 9 al 17. Ya lo leímos, donde dice, donde lo mandaron a traer, donde vio el manto y todo. Como número tres, Hechos 10, 25 al 28, para que tú lo entiendas de esa forma. Así lo vas a entender un poco mejor. Hechos 10, 25 al 28. Dice así: Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Kefas, aquí lo pusieron como Pedro, el nombre correcto es Kefas, lo levantó. Pero dice el 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. Bueno, es un punto claro. Kefas está diciendo las mismas palabras que dijo en la visión, el éxtasis que tuvo. mm, Dice: Yo no he comido nada común o inmundo, Elohim, así le dijo a Elohim. Y ya, bueno, Elohim dijo: No llames común a todo lo que yo he limpiado. Por eso aquí lo está repitiendo. Dice así: Tú sabes cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Es abominable porque era una tradición, era un mandamiento que en ese entonces, una tradición de los fariseos, que no podían comer con los gentiles, menos entrar a una casa. Entonces, por eso dice así. Pero dice aquí Kefas: Pero a mí me ha mostrado Elohim. ¿Cuándo le mostró? En el éxtasis, en la visión, que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ese era el primer gentil que se iba a convertir, el primero. Por lo tanto, ya bueno, Elohim les dio una visión a Kefas, le tuvo que hablar para que Kefas no rehusara acercarse a los gentiles, porque ya se estaba abriendo, o se había abierto la puerta para los gentiles. Bendición. Otro verso más es como número 4, 10, Hechos 10, 34 y 35. Lo, Te estoy dando los versos de a dónde leerlos para que los entiendas bien. Dice así: 10, 34 y 35. Entonces Kefas, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces él decía: ahora entiendo. ¿Por qué? Porque en ese entonces la doctrina era que nada más era para los judíos, como hoy en día. También lo mismo dicen, aunque no, dicen, en ese entonces decían: no, no, que no se acercaran a los gentiles, que los gentiles no debían guardar los mandamientos, la Torá. También esa es la mentalidad también que tienen los fariseos en ese entonces. Pero hoy es lo mismo. Las religiones dicen lo mismo. No, 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 no. Una cosa es la iglesia y otra cosa es Israel. Dice la gente: yo soy gentil y a mí no me toca guardar la Torá, ni los mandamientos, ni nada de eso. Yo puedo comer cerdo, dice. Bueno, pero aquí Kefas está diciendo algo muy claro. Es como si dijera Kefas: yo también creía eso.
Yo también creía eso. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo. Ahora comprendo, en verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Él no hace acepción de personas. Él no tiene el que esa nación guarda esto y tú no. Tú eres mi hijo también, pero tú guardas una cosa y el otro otro. El que es hijo de Elohim, somos un solo pueblo, nada más. El mismo mandamiento para el natural y para el extranjero. No hay otro. No hay otro mandamiento. No hay otra Torah que saque Elohim para el gentil. Voy a mandar una Torah para el gentil. No existe. Solamente hay una Torah. Una, solamente. No hay más. Entonces, y por último, ahí en Hechos 10, 44 al 47. Y ahí así concluye. Porque Cornelio fue obediente. Estaba dispuesto a obedecer. Estaba dispuesto a obedecer. Dice 10:44. Mientras aún hablaba Kefas estas palabras, el Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Kefas se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Ruach HaKodesh. Entonces, es importante esto, amén. Y hablando de los alimentos, vamos a primera carta de Timoteo 4:1. Primera carta de Timoteo 4:1. Estamos hablando de los alimentos 4:1. Primera carta de Timoteo 4, verso 1. Hay muchos otros versos más que vamos a leer después, que son de la circuncisión, que son de las fiestas y otros puntos más. Amén. Pero ahorita, y si tienes alguna otra pregunta, manda su mensaje por WhatsApp y también trataremos de responderla en la medida de lo posible. Amén. Dice así, el 4:1. Pero el Ruach dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Elohim creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Elohim y por la oración es santificado. Por lo tanto, prohibirán casarse. Tú ya sabes qué religión hace eso, ¿verdad? Prohíben casarse. Eso es lo que hacen. Entonces, y luego dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó. Y por eso con eso nos atacan. Es que ustedes prohíben los alimentos que Elohim creó. Y dicen, es que ustedes les prohíben a las personas que no coman el cerdo, que no coman el camarón, y están mal, porque son alimentos que dicen ellos que Dios creó. Eso es lo que así dicen las personas. Más la escritura dice así, prohibirán a casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Elohim creó. Aquí no está diciendo que prohibirán, dice, aquí no dice que mandarán a abstenerse de animales que Elohim creó. No dice eso. No dice de animales, dice de alimentos. Y por lo tanto, alimentos es algo que ya está procesado. Y la Torah te dice qué son los alimentos. Amén. En ese entonces, para todo hijo de Israel, todos, el alimento es todo lo que viene de los animales que Elohim permitió que se comieran. Levítico 11. No solamente legumbres, sino también los alimentos también son de los animales kosher, esos son alimentos. Lo demás, el cerdo, el camarón y todo eso no eran considerados alimentos. Pero vamos a seguir leyendo. Porque todo lo que Elohim creó es bueno. Nuevamente, lo que Elohim creó es bueno. Mas no dice que lo que Elohim creó
se puede comer. No dice eso. No dice lo que Elohim creó es comida. No. Dice, porque todo lo que Elohim creó es comida. No. Dice, es bueno. Y bueno viene del hebreo tov, que quiere decir fue creado con un propósito específico en la tierra. Y, y es bueno porque Elohim lo creó. No, Elohim no creó algo nada más ahí se va. Él lo creó porque cumple una función en la tierra. Y nada es desecharse. Nada. Así es que si hay un animalito que hay en la tierra, no lo podemos desechar. En el sentido que si tú ves en el mar que hay camarones, cangrejos, y si el hombre se dedicara a acabar con los cangrejos, con los camarones, hay una posibilidad grande que empezaran enfermedades. O aquí, si alguien eliminara a las águilas, a los buitres, aumentarían las enfermedades. ¿Por qué? Porque ellos son animales carroñeros que se encargan de lo que se pudre o lo de los animales están muertos, comérselos. ¿Amén? Ellos son limpiadores del mundo. Los camarones limpian el mar. Los cangrejos limpian el mar. Los tiburones limpian el mar. Porque nadie limpia el mar. Entonces, ellos son los encargados para que se mantenga el mundo, se mantenga estable, ciertamente esté bien. Entonces, por eso dice que es bueno, porque todo lo que Elohim creó es bueno y nada es de desecharse. Como quien dice, nada es inútil o que no sirva, sí sirve. Entonces dice, si se toma con acción de gracia. Entonces todo es bueno, todo lo que creó. Creó árboles, es bueno. Creó plantas, son buenos. Hasta la hierba es bueno. Todo es bueno. La tierra es bueno. Incluyendo los animales, son buenos. Son buenos. Pero en el 5 dice, porque por la palabra de Elohim. La palabra de Elohim, tú y yo sabemos que se refiere a la Torah, a los mandamientos. No se refiere a la palabra de las personas, que muchas personas dicen, es que nada más ora y ya es limpio el alimento. Es una mentira. No, 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 tú puedes poner cerdo, camarón, ratón y cuanta cosa. Tú ora y ya es limpio. O sea que ellos dicen así, pero eso es una mentira. Dice, porque nada más bendícelos y ya, al bendecirlos se quedan limpios. No es cierto. No es cierto, amados aquí, no es cierto, porque si de verdad fuera así, ellos mismos comieran cualquier animal que está allá afuera tirado, un animal muerto, lo ponen en su mesa y pues vamos a orar y ya está limpio. No, es inmundo, es impuro. Y aquí dice la Biblia, porque por la palabra de Elohim, no la palabra tuya o la palabra mía, sino la palabra de Elohim, la Torá, dice, porque por la Torá, la palabra de Elohim, y por la oración es santificado. La palabra santificado viene del hebreo kadosh, kadosh, que quiere decir apartado. Entonces, lo correcto es decir, porque por medio de la palabra, por medio de la Torah, por medio de la Torah, yo la abro la Torah y me voy a Levítico 11 y dice en Levítico 11, de estos animales comerás. Y dice aquí, podemos comer el buey, la oveja, la cabra. Entonces, cuando hay muchos animales en el mundo, hay muchos animales, tú lees la Torah, que es la palabra de Elohim, y por medio de ella tú vas apartando los animales que vas a comer o que puedes comer, tú vas apartando, tú vas santificando. Entonces, primero dice, porque por la palabra, aquí está, ¿de quién? De Elohim. Oramos a Elohim que nos dé entendimiento porque vamos leyendo, vamos santificando, vamos apartando. Entonces, así es, no hay otra cosa en esta tierra en la cual tú puedas apartar los alimentos o los animales, lo que es limpio y lo que no es limpio, sino la Torah. No existe otra, no existe. Así aunque me saques la religión que quieras, aunque saques la denominación que quieras, no existe. Ni la palabra de un pastor o de un sacerdote no vale absolutamente nada. No te puede decir, ese es limpio y el otro no es limpio. Aquí dice, la palabra de Elohim es la única que santifica. Por lo tanto, tú puedes santificar a los animales por medio de la palabra. Porque lees la palabra y dices,
esto sí se puede comer y esto no, esto sí, esto no, esto sí lo como, eso también, y tú estás apartando, y eso se llama santificar. Amén. Es importante que entendamos estos puntos muy claros. Y conforme a los alimentos, vamos a terminar con esta cita y después vamos a ver otras más. Romanos 14:1. También es controversial esta cita, pero pues vamos a verla también. Romanos 14:1 dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Dice, el que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Elohim le ha recibido. Entonces, ya después habla de que no nos juzguemos y habla también de los días. Ya después lo vamos a ver también la próxima vez, de los días. Está hablando de días de ayunos, pero me voy a enfocar al alimento. ¿Ven? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. Entonces dicen, muchos lo interpretan de esa forma, que el que come de todo es aquel que come animales limpios e inmundos, come cerdo, camarón, come vaca, come todo, o sea, a él no le importa. Entonces, porque uno cree que ha de comer de todo. Y dicen, y ese varón es un varón que tiene fe, porque no se basa en las cosas, dicen así, religiosas. No, él come cerdo, camarón y porque cree, dicen ellos, cree en Dios, tiene mucha fe. No es cierto, no es así. Y dice, y el que es débil come legumbres. Dice, y el que es débil solamente se somete a la dieta de los judíos. Dice, a la dieta de los judíos. Tienen miedo a comer otra cosa, tienen miedo a comer el cerdo, tienen miedo a comer otros animales porque son religiosos. Y te pueden decir de muchas cosas, ¿verdad? Pero vamos a ver, aquí hay algo muy claro, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. El que come de todo, conforme a la Biblia, es aquel que come carne y que come legumbres. Eso es comer de todo. Amén. Porque solamente hay dos: animales y plantas, árboles, todo. Amén. Nada más. Es lo único que podemos comer: animales y plantas. Plantas, incluyendo los árboles y todo. Amén. Entonces quiere decir que come de todo. Otro que es débil come solo legumbre. Uno, el que es débil en la fe, solamente va a comer ¿qué? Legumbres. Y en su dieta no va a poner carne. Por eso es débil en la fe, porque él no come carne. Amén. Entonces, el que come de todo es el que come carne y come legumbres. Pero no está diciendo que come cosa inmunda. No está diciendo eso. Sino está diciendo que come de todo, que come la carne, que permite Elohim que comamos, la carne y las legumbres. Y el que es débil en la fe solamente come legumbres. Entonces, dice así: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Elohim le ha recibido. Entonces, el que no come no juzgue al que come, porque Elohim le ha recibido. Entonces dice, aquel que come carne, animales kosher, animales permitidos por la Torah, y come también legumbres, no menosprecie a aquel que solamente come legumbres. No lo haga sentir mal porque es vegetariano o es vegano. No lo haga sentir mal. Pero el que es vegano o vegetariano, no juzgue al que come carne, porque aquí está el pecado. Lamentablemente, el vegetariano aquí lo ponen como débil en la fe. Al vegano lo ponen como débil en la fe. ¿Por qué débil en la fe? En ese entonces, aquí está hablando de los vegetarianos o de los veganos. En ese entonces tú puedes, vete a la historia y ve ahí, pon en internet los esenios
estaban fariseos, saduceos y esenios. Y los esenios eran vegetarianos y te van a poner ahí que eran vegetarianos. Había un grupo de judíos que no comían carne y algunos creían en Mashiach y dijeron que cuando vino Mashiach ya prohibió comer carne. Esa era la línea que llevaban ellos. Ahí pones esenios, eran vegetarianos, te van a poner eran vegetarianos. Con ese tipo de doctrinas, como tal, se tuvo que encontrar Shaul para instruir a los discípulos que no se dejaran llevar por esas doctrinas. Entonces, el que es débil en la fe es el que come solamente legumbres. ¿Por qué es débil en la fe? El vegetariano llega a ser débil en la fe porque juzga al que come carne. Porque dice, no, no se debe comer carne. Pobrecito los animales, pobrecito. No, 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 ya no hay que comer carne. Ustedes son malos y es que la carne está mal y muchas cosas más. Pero es débil en la fe, ¿por qué? Porque el que mandó comer carne es Elohim, no el hombre. Ahí tú puedes ver los sacrificios, la porción que le tocaba a los levitas y todos. Por lo tanto, es Elohim el que mandó que comiéramos carne. Y si un vegetariano te acusa a ti que comes carne, es débil en la fe, porque no está atacándote a ti, está atacando a Elohim. Pretende ser más bueno que Yahweh mismo. Pretende ser más bueno que Yahweh mismo. ¿Por qué comen carne? No, no puede ser. Es como si dijeran, si yo hiciera la Torah, yo prohibiría que no se comiera carne. Es débil en la fe. Amén. Aquí está el que si él quiere comer legumbres y el otro quiere comer de todo, carne y legumbres, no hay ningún pecado. El pecado es cuando el que come legumbres, empieza a comer legumbres porque piensa que es pecado comer carne. Ahí está el pecado, porque está juzgando y porque está yendo en contra de la Torah. Apenas vi una foto, y la verdad me sorprendí mucho de una persona que dice que era vegana, y que enseñaba que no se comiera carne y falleció. No sé cuántos años dilató comiendo pura legumbres y falleció. No, no digo que no coman legumbres o si no quieres comer carne, no la comas, pero trata de buscar proteínas para alimentarte bien. Pero si comes legumbres porque dices que está mal comer carne, arrepiéntete, porque tú no puedes juzgar a una persona que está obedeciendo a Yahweh. Y Yahweh, por eso dice aquí Shaul esto, no lo juzgues. Si tú no quieres comer carne, no comas. A lo mejor no quieres comer carne porque donde vives ya no hay carne limpia y tienes razón, ya hay tanto químico y tantas cosas más. Bueno, es válido. Y el que come de todo, come carne limpia y legumbres, no se burle del que come solamente legumbres, déjalo. Que el Señor lo bendiga mucho y si lo hace porque quiere estar, no sé, a lo mejor donde vive no hay alimento sano, no sé, bendícelo. Aquí el punto es no nos estemos atacando, porque no es un pecado que alguien coma puras legumbres y no es un pecado que alguien coma carne y legumbres. Es un pecado que nos estemos juzgando y atacando en cosas que no va en contra de la Torah. Amén. Bueno, vamos a hacer tefilá y primeramente nuestro Elohim seguiremos en otra ocasión algunos versos más para ir explicándolos, para que nuestros hermanos que van aprendiendo también sepan lo que dice la Torá y vean dónde vienen los versos en la Biblia. Amén. Abacadosh, en el nombre de Yahshua Mashiach, toda va por este momento. Gracias porque eres bueno y tu compasión es grande. Ayúdanos a entender tus mandamientos, tus preceptos y que todo lo que estudiemos lo llevemos por obra y así también lo podamos enseñar. Gracias te damos por este momento, Abacadosh. Toda va en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Declaramos bendición en tu nombre, porque tú eres bueno, porque tu compasión es grande y porque hemos dispuesto a obedecer tu palabra y hemos entregado nuestra vida a ti, Abacadosh. Toda la te damos, Yahshua Mashiach. Amén, amén. Aleluya.